Muy buenos días, tengan todos una vez más que la gracia, el amor y la paz de Dios inunden sus corazones. Damos la bienvenida también a nuestro hermano Ángel a nuestro programa, deseando que Dios derrame toda bendición en su vida. Con la sorpresa que en su radio Noticias Kadosh en esta mañana hubo una visita especial de parte del diputado Almendaris, que hubo una buena charla, una buena plática, y eso es precisamente para lo que está el ministerio de esta radio, para dar a conocer el consejo de Dios, la palabra de Dios a su tiempo, porque si bien la Biblia no nos dice nunca en todo el Nuevo Testamento que la iglesia debe participar en política, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis vemos que individualmente hubo momentos en que hombres claves marcaron el rumbo, el cambio de los eventos. Dios les permitió que estuvieran ahí. Por ejemplo, tenemos a un Nehemías que era copero, era un ministro en la corte del rey Artajerjes. Tenemos a un José que fue tomado secuestrado de la casa de su padre hasta que llegó a ser el segundo en la corte de Faraón. Luego tenemos a un Moisés conocido que fue estadista, fue un filósofo, escritor, quien nos dejó el legado de todo el Pentateuco. Y así tenemos incluso a un apóstol Pablo, que era de las élites sobresalientes de su tiempo. Era un hombre, era un conocedor de la ley humana, un conocedor de la ley de Dios. Tenemos a un rey David, que fue el dulce cantor de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, y me faltaría tiempo para mencionar a muchos. En cierta ocasión el apóstol Pablo, cuando saluda a uno de los hermanos, dice: saludad a todos los hermanos, especialmente a los de la casa de César. Ya no hablamos de uno, eran varios hermanos que en el palacio de César se habían convertido a Cristo. De tal manera que el creyente no se puede quedar callado. Y quizás yo me voy un poco más allá, porque al igual que Juan el Bautista, yo no solamente hablo y comento, tengo una posición humana bien definida, pero mi corazón está arraigado en la verdad de la Escritura. Y como Juan el Bautista y el mismo Cristo llamó de hipócritas, llamó de ladrones, llamó de mercaderes a los hombres, de igual manera yo, cuando hay necesidad, lo hago. Desde este momento saludo a los hermanos del Ministerio Líderes Salim, a Roberto Miranda también. Bienvenidos a su programa, porque hoy vamos a hablar de algo importante aquí en ¿Qué dice la Biblia? Guardaos de los falsos profetas. ¿A quién escuchamos? ¿A quién le prestamos atención? ¿En quién creer? Me dijo alguien hoy que venía para acá, para la radio. Entonces, ¿en quién podemos creer? ¿A qué iglesia nos podemos congregar? Y recordé las palabras del pastor Paul Washer, que decía: no te congregues en la iglesia que está más cerca de tu casa, sino la que está más cerca de la Biblia. Y Jesucristo, allí en Mateo capítulo 7, versículo 15, cuando estaba por terminar el discurso del Sermón del Monte, dijo: guardaos de los falsos profetas, pseudoprofetes es la palabra en griego, y es uno que declara un misterio en nombre de una divinidad específica o en nombre de Dios. Y dice Cristo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Contra ellos Cristo muchas veces en su ministerio, vez tras vez, dijo palabras duras. Por sus frutos los conoceréis. Y no habla de templos llenos, no habla de que en qué avión, en qué vehículo, qué ropa utilizan, no. Cuando habla de frutos, habla de su carácter, de lo que sale de su corazón. Hermana Yanira Valladares en Guatemala, que el Señor le bendiga, bienvenida. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Padre, te damos gracias en esta mañana. Y pedimos, oh Dios, que nuestros corazones sean llenados con tu paz, con tu gozo. Que no sea una alegría y un gozo fabricado, Señor, sino que brote de manera natural de nuestro corazón. Bendice a mi hermano Arturo Campos, a mi hermana Yanira Valladares, a mi pastor Antonio Meléndez allá en New Jersey, y a todos los que se van a venir uniendo a esta pequeña plática, Señor, que podamos ser ministrados por tu Espíritu Santo y por la palabra, más que por
aquello que yo pueda decir. Líbrame de toda ofensa, líbrame de todo ataque, Señor. Líbrame de todo orgullo y de toda soberbia. Que lo que aquí hable en esta mañana, Señor, sea tu palabra. Confróntanos con la necesidad que tenemos de vivir más cerca de tu palabra, de estar más cerca de ti. Por Cristo Jesús te damos gracias en esta mañana. Amén y amén. Muy bien, señores, cuando son las 9 de la mañana con 7 minutos, arrancamos con esta pequeña plática. Cristo dice esto en el contexto de estar hablando con sus discípulos. Pero yo recordaba, amados hermanos, un poco la definición de la palabra profetas, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tuvieron mayor relevancia porque habían dos personajes, aparte del rey, habían dos personajes principales en el Antiguo Testamento. Y Cristo es quien llena completamente los requisitos de ser profeta, sacerdote y rey. Porque el profeta en el Antiguo Testamento era el intermediario entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque el profeta era quien revelaba, quien comunicaba los misterios, la voluntad de Dios a los hombres. Número uno, la primera responsabilidad, revelaba los misterios o la voluntad de Dios al pueblo. Número dos, confrontaba al pueblo con el pecado. Y en esto fueron especialistas Isaías, Jeremías, Ezequiel, y Ezequiel es uno de los que utiliza una de las palabras más duras para referirse al pueblo amado de Dios, Israel. Pero en tercer lugar, el profeta era también el comisionado por Dios a llamar al pueblo al arrepentimiento. Comunicaba un mensaje, confrontaba con el pecado, llamaba al arrepentimiento. El sacerdote era el que intercedía entre el hombre y Dios por medio de la oración, por medio de los sacrificios, cuando había que dictaminar cosas eminentemente de carácter sacrificial o religioso, o había que cumplir con alguna norma eclesiástica, el sacerdote era el encargado de ello. Pero mire qué precioso. Cristo viene a ser nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo viene a ser nuestro profeta, porque el mismo Moisés dijo allá en Deuteronomio capítulo 18 versículo 15, profeta como yo os levantará el Señor, a él oiréis. Se estaba hablando escatológica y proféticamente en el futuro de la persona de Cristo. Y cuando habla del sumo sacerdote, hermanos, dice Hebreos capítulo 4 versículos 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bienvenido a mi primo lejano Marcos Medrano, a mi doctora Evelyn Rivas y a Víctor René Guzmán, mi querido amigo y compañero. Bienvenidos a este pequeño grupo. De tal manera que Cristo es nuestro perfecto sumo sacerdote para llegar a la presencia del Padre, como dice más adelante el capítulo 10, que Cristo nos abrió un camino y nuevo a la presencia del Padre. No necesitamos absolutamente de nadie para llegar a la presencia de Dios. Dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero volvemos a nuestro texto y Cristo confronta aquí con aquello que dice, guardaos de los pseudo profetas, de aquellos que quieren venir declarando un misterio, una palabra de Dios a nuestro tiempo, pero no son enviados por Dios. Allá en el Antiguo Testamento, usted puede ver en el libro de Jeremías, dice que los falsos profetas dicen, Dios ha hablado y yo no les mandé a hablar, dice Dios. Ahora vamos a hablar de eso. Y si no alcanzamos a cubrir el material, yo no tengo prisa, lo continuaremos haciendo el próximo viernes, porque el día lunes y miércoles estamos estudiando, nos estamos metiendo un poquito en el estudio de la primera epístola de Juan. Ahora, estas palabras que Cristo dijo en el contexto del Sermón del Monte, las vuelve a repetir, pero en el contexto de su plática, en las cercanías del Monte de los Olivos, donde básicamente contestó 3 preguntas de algunos de sus discípulos. Y allá en el capítulo 24, versículo 4 de Mateo, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Es que, óigame, hay tanto charlatán, mentiroso, hipócrita, falso profeta, falso pastor, que tuercen, que diluyen la verdad de Dios, pero para que llenen su propia codicia.
pero para que satisfagan sus deseos, para hacer crecer su ego, su orgullo, su soberbia. Miren, que nadie los engañe, dijo. Y oiga lo que dice: porque vendrán muchos en mi nombre. Hasta hubo uno que comenzó diciendo que era ángel, que era arcángel, que era Jesucristo, que era el Espíritu Santo. Por último terminó diciendo que era el anticristo, y con toda seguridad ahora está en el infierno. Guillermo Mayorga, buenos días, que Dios te bendiga. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Por qué? Porque les van a hacer creer que con todos los dogmas, sacramentos, ordenanzas eclesiásticas que ponen, son dadas por Dios. Pero Cristo dijo: hipócritas, erráis ignorando la Escritura y el poder de Dios, porque le enseñan a la gente mandamientos de hombres como doctrina de Dios. Cristo dice: se levantarán y engañarán a muchos. 12. Y por haberse multiplicado el amor, la maldad, el amor de muchos se enfriará. 23. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos mesías. Los musulmanes, tengan mucho cuidado con esto, no solamente no aceptan el señorío de Cristo y el sacrificio redentor de Él, sino que lo rechazan como Mesías, porque ellos tienen su propio Mesías, su Mahdi. Y para que el Mahdi, para que el Mesías de ellos aparezca, tienen que ser borrados de la tierra todos los israelitas. Ningún musulmán, por muy carita carismática de santo, de buena gente que tenga, en el fondo él reconoce, pero eso no se lo van a decir. Están promocionando el islamismo en las páginas, en las redes sociales, como usted no tiene idea, y cada vez más tontos están cayendo en la trampa. Para que el Mesías de los musulmanes se manifieste, tienen que ser borrado todo Israel, y en consecuencia nosotros, que somos considerados infieles para ellos. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a usted y a mí, aún a los escogidos. Pero dice Cristo: ya se los he dicho antes, y ahora se lo voy a decir yo. A partir del libro de los Hechos, fíjense qué interesante. En su despedida en el puerto de Miletos, Pablo da un mensaje de advertencia a los hermanos de Éfeso, que no solo tuvo aplicación en aquel tiempo, sino hoy también, cuando la situación del mundo ahora y de la iglesia ha cambiado radicalmente. Pablo había estado 3 años y medio ya con los hermanos de Éfeso, y cuando se despide les dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Personas que tienen apariencia de piedad, ya lo vamos a ver más adelante. Y de vosotros mismos, de entre la misma congregación, sea evangélica, sea católica, sea presbiteriana, sea lo que sea. Usted que está en su credo, yo no quiero molestarle a usted, solo le voy a decir lo que dice la Escritura. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, a los que han confiado verdaderamente en Jesús como su Señor y su Salvador. Mire, de igual manera, Pedro, Juan, Judas nos dan el mismo mensaje, con una grave advertencia contra los falsos maestros y el error doctrinal. Es precisamente en las epístolas pastorales donde Pablo amonesta a Timoteo con 2 instrucciones claras y directas. Vamos a ver si las logramos desarrollar. Estamos temprano. Se cree con mucha certidumbre que los últimos tiempos han llegado ya, porque hay una multiplicación de la maldad y una perversión religiosa, política, económica. Ahora ya no hay diferencia entre un artista de escenario y un pseudo salmista, de los que se paran ahora a cantar en nombre de Dios, estafadores, borrachos, drogadictos, homosexuales. Y entre estos una nueva generación de megapastores, ladrones, adúlteros también, que abusan de todas las hembras de quien les da la gana en la congregación. Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Qué creer? ¿A quién creerle? ¿Cuál es la enseñanza correcta de los falsos profetas y la falsa doctrina? ¿Qué dice la Biblia? Número 1, veamos las 2 instrucciones del apóstol Pablo a su hijo Timoteo, a su hijo en la fe Timoteo. Porque allí en 1 Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 3 dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente, sin lugar a dudas, cuando el Espíritu Santo va a hablar,
No va a hablar con balbuceo, va a hablar claramente y nunca lo que diga va a estar en contra de lo que dice la palabra de Dios. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, se divorciarán, se apartarán de la fe verdadera, de aquella fe que profesaron supuestamente de una vez y para siempre, reconociendo y confesando a Jesús como el Señor y el Salvador de sus vidas. Algunos apostatarán de la fe, y aquí viene, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mira, aquí está lo que los caracteriza, por la hipocresía de mentirosos que, número 2, teniendo cauterizada la conciencia. 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Solo aquí el apóstol Pablo nos dice ya varias cositas. Esta porción nos presenta 2 verdades muy reveladoras para aquel tiempo y también para hoy. Número 1, nos habla de la realidad de los falsos maestros. El Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Mire, aquí no está hablando de que un ángel vino y se le apareció como el satanista José Smith, el líder que fundó la secta de los Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y murió a manos él era un fascineroso, estaba recluido en una cárcel y de ahí, pero él se abatió a tiros con todo el que pudo y lo mataron. Bueno, que él vino y dice que un ángel moroni se le manifestó y le dijo a usted, muchos ya conocen la historia, no vale la pena mencionarlo. Lo que le quiero decir es que un espíritu engañador, de acuerdo a la traducción directa del lenguaje original en el griego, no tiene que ver con un ángel, no tiene que ver con un demonio, tiene que ver con una persona, líder político o religioso, que tienen ese carisma para ganar la voluntad, para seducir, como el pescado. El pez anda nadando tranquilamente en el fondo del mar, en el río, donde sea, hasta que de repente ve algo que llama su voz, que lo mira tan atractivo, brilla. Hoy se han inventado carnadas, hermanos, artificiales para lograr atraer al pez, y el pez ve que brilla, cómo se mueve, hasta que quede enganchado. Es seducido, es engañado, hasta que quede enganchado con el garfio del pescador. Igualmente estos no son demonios, no son ángeles, son falsos pastores, predicadores y apóstoles que hablan en nombre de Dios. Pero yo digo, si en realidad son tan ungidos, vienen de parte de Dios, ¿por qué no viven como Cristo vivió? ¿Por qué no viven la vida que vivieron Juan el Bautista, Elías, Samuel? Dice que Juan el Bautista llevaba una vida muy austera. Es que usted no entiende, me dijeron, los tiempos han cambiado. No, el tiempo es el mismo. Tu corazón de codicioso y ladrón, te estoy hablando, pastor, es el que ha cambiado. Te has dejado seducir por la riqueza y el placer de este mundo. Pues aquí dice, escuchando espíritus engañadores. Y sabe, Pablo ya le comenzó a mencionar esto a Timoteo en el capítulo 1 y en la primera epístola donde estamos, en los versículos, capítulo 1, versículos 3 al 7, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases, oiga aquí, mandases a alguno que no enseñen doctrina diferente, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Mire lo que dice el 18 al 20. Y mire cómo es Pablo. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. No toque el ungido de Jehová, usted no es quien para juzgar. Espéreme lo que dice aquí Pablo, de los cuales son Himeneo y Alejandro. No, Pablo no solo nos denunció, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y va a ver con cuánto nombre nos encontramos usted.
¿Y usted quién es?, me van a decir muchos ahorita. Soy un hijo de Dios, lleno de defectos, igual que, si usted quiere, que Jonás, o que Habacuc, o que Pablo, que consintió en la muerte de Esteban, o que el mismo David, que nos deja tanta palabra profética en los Salmos y cayó en adulterio, o el mismo Salomón, por todo lo que pasó en su vida también y terminó adorando demonios. Es que ese es el problema con usted, querido amigo o hermano que me escucha. Rechazan el mensaje de Dios, y aunque saben que tiene razón, pero cuestionan a aquel que se los está diciendo. Pero mire, dice: a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. La realidad de los falsos maestros, y eso los tenemos ahora por todas partes. Ya lo vamos a ver en la segunda parte, algo importante que quiero hablar con usted. Pero también el apóstol Pablo, lo segundo que le enfatiza a Timoteo aquí, es la realidad de la falsa doctrina, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Detrás de la enseñanza de estos falsos maestros estaba Satanás y sus demonios. Pablo se lo dijo a los hermanos en Corinto. Si usted quiere buscarlo, 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15. Ya vamos a volver aquí. 2 Corintios 11, del 13 al 15. Y yo he sostenido una verdad que he dicho durante mucho tiempo. Una persona puede ser muy santa, muy devota, muy dedicada a Dios, pero en cuanto descuida su vida de intimidad, su comunión con Dios, con la palabra, en cuanto descuida su testimonio en los aspectos más sencillos, se vuelve instrumento de Satanás. Pedro acababa de hacer una tremenda declaración cuando Cristo les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro fue el primero, el que saltó a la palestra y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, que muchos lo han tergiversado queriendo decir que Pedro fue el primer papa, aunque él nunca estuvo en Roma y nunca tuvo preeminencia en la iglesia, siempre fue un misionero. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabe qué sucede un momento más adelante? Dice Cristo en Mateo capítulo 16, versículo 23 en adelante, que les comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y ser entregado a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, ser crucificado, muerto y resucitar al tercer día. De repente, con la misma posibilidad, se le acerca el apóstol Pedro y le dice: Señor, ninguna de estas cosas te suceda. ¿Y sabe cómo le contesta Cristo? Sí, Pedro, Papa, vení para acá. Tú eres el Papa el que me va a representar. Apártate de mí, Satanás, le dijo. ¡Wow! ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios? Una persona, un falso profeta, no solamente es uno que predica el error para perder al pueblo, también es un buen maestro que no enseña la verdad. Y de esos hay muchos, aquí en todas partes. Según de los Corintios 11, 13 dice: porque estos son, fíjese bien, falsos apóstoles, porque no han sido comisionados por Dios. Ese montón de charlatanes, ladrones, adúlteros, ¿qué resultado ahora? No son establecidos por Dios, son establecidos por los hombres. Falsos apóstoles, mire cómo le llama: obreros fraudulentos, que se disfrazan, eso sí, se disfrazan como el lobo, como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por ahí hay un muchachito de estos salmistas que les gusta promocionarse, que dijo que al que toma el evangelio por negocio tendrá como recompensa el infierno. Ojalá que él no vaya a ser el de ese caso también. Es triste, amados amigos y hermanos, cómo en los últimos 20 o 30 años se ha venido levantando una nueva generación de falsos megapastores, profetas y maestros, apóstoles del engaño, salidos del infierno con un mensaje que desde hace mucho que esperaban las almas inconstantes. ¿Quiénes son estos? Ya va a hablar Pedro. Los que no tienen una verdadera vida de devoción con Dios, los que nunca han experimentado un verdadero cambio en su vida, pero dicen que son muy católicos, dicen que son muy evangélicos, celosos, que de su religión nadie los va a sacar. A mí no me interesa sacarlo a usted.
Pero si no prestamos atención a cuestiones como esta, no nos va a esperar. Por allí debe de haber algún esoterista ahorita que no cree ni en el cielo ni en el infierno. Pues quiero que sepa que usted no va a terminar en la presencia del Eterno, si usted le quiere hablar. Usted va a terminar en una eternidad, pero de sufrimiento, créalo o no. Porque mi Biblia dice claramente que habrá un día en el cual todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, con la rodilla hincada, confesarán con su lengua que Jesucristo es el Señor. Unos para gloria eterna, los que estén en la presencia del Padre, y los otros para condenación eterna, los que estén en el lugar de sufrimiento. Porque el infierno no existe, dicen los falsos testigos de Jehová. Estos lobos con piel de oveja han aparecido con un mensaje y estrategia mediante las cuales estimulan la codicia de la gente, haciéndoles creer que pueden obtener de Dios todo lo que quieran, con el menor compromiso de vida posible. ¿Será? Ellos creen que pueden rebajar las normas de Dios para que se adapte a las de ellos. Los ha habido desde el tiempo de los reyes del Antiguo Testamento. Quizá uno de los mejores ejemplos de ellos es el de Acab y el de Josafat y los falsos profetas, hasta que apareció uno que no le endulzaba el oído a nadie, Micaía, hijo de Imla. Si usted quiere, búsquelo en 2 de Crónicas, capítulo 18, versículos 3 al 13, completamente el pasaje. Y Acab, rey de Israel, dice, le voy a leer solo algunas partes, aunque el pasaje completo es ese. Acab, el rey de Israel, dijo a Josafat, rey de Judá: ¿irás conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, estaremos contigo en la batalla. Dijo además Josafat al rey, fíjese bien, el rey de Israel: te ruego que primero consultes la palabra del Señor. 5. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, 400 hombres, y les dijo: ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o debo desistir? Y ellos le dijeron: sube, rey, porque Dios la entregará en mano del rey. Pero Josafat dijo, Josafat sabía que era un atajo de charlatanes, ladrones, que solo profetizaban por recompensa. Y le dijo Josafat: ¿no queda aún aquí algún profeta del Señor para que le consultemos? Y el rey le dijo a Josafat: todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco, porque nunca profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino siempre lo malo. Es Hugo Medrano, es Micaías, hijo de Imla. Pero Josafat dijo: no hable si el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto acá a Micaías, hijo de Imla. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus mantos, en la era a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas estaban profetizando delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y decía: así dice el Señor, con estos acornearás a los arameos, los sirios, dice la Reina Valera, hasta acabarlos. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Y todos los profetas profetizaban lo mismo. Claro, cada vez que profetizaban, ellos recibían una recompensa, diciendo: sube a Ramot de Galaad y tendrás éxito, pues el Señor le entregará en manos del rey. Y el mensajero que fue a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí las palabras de los profetas son unánimes en favor del rey. Por esto te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos y hables favorablemente. Pero Micaías dijo: y yo no tengo interés en endulzarle su oído ni en caer bien con usted, porque si todavía yo tratara de agradarle a usted, me espera la condenación del infierno con usted. Micaías dijo: vive el Señor, que lo que mi Dios me diga, eso hablaré. Pero eso es precisamente, fíjese, lo que la gente no quiere oír el día de hoy. Solo quieren la prosperidad de Dios, no quieren ser confrontados con su vicio, con su pecado, ni su inmoralidad. Solo quieren las palabras salameras que le endulzan el oído. Isaías en el capítulo 30, versículo 9, para que vea que no me lo estoy sacando de la bolsa. Isaías 39 y 10 dice: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Estoy leyendo Reina Valera. Que dicen a los videntes: no veáis, ni a los profetas: no nos profeticéis lo bueno, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartad de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Y hay tanto púlpito que está lleno de tanto charlatán, hijo de Satanás, ladrón, extorsionador, vulgar, inmoral, que tiene ensimismadas desde las congregaciones más pequeñas hasta las mega iglesias.
oyendo a un individuo que en vez de pasar tanto tiempo predicando en el púlpito, como decía un buen maestro de la palabra, deberían de estar orando de rodillas y leyendo la palabra, poniéndose a cuentas con Dios del último adulterio que tuvieron con esa jovencita con la que anda ahora revolcándose. No, sí, porque no vale la pena, no le digo nombres en este momento. Espíritus engañadores, falsos profetas y apóstoles del engaño. Eso es lo que la gente busca ahora. Son campañas de sanidad, son campañas de prosperidad. Allá van el montón de vacas, ¿verdad? Allá van el montón de cabritos corriendo. Allá van el montón de chanchos, ¿verdad? A que los laven por un ratito, que les den una pasteadita, que les levanten un poquito el brillo en la piel, que la tienen atestada de inmoralidad, pero después sin igual. Pero no quieren a alguien que verdaderamente les trae, a pesar de los defectos, les trae un consejo de Dios. Yo lo conozco, es un engañador, ahí se andaba bajando a la gente. ¿Qué dijeron de ¿cómo se llama? De Jonás. Usted puede ver el carácter de Jonás como era. Es uno de los libros más tristes para mí. Porque Jonás, a pesar de todo lo que le pasó, usted lo puede leer, la historia de él, son 4 capítulos, no aprendió la lección, fíjese. Y era un buen profeta de Dios, pero rebelde, soberbio, desobediente. Ahora el segundo pasaje en 2 Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 9, ahí nos va a hablar del segundo aspecto, el apóstol Pablo. Si en el primero nos está hablando de la realidad de los falsos maestros y de la falsa doctrina, aquí en 2 Timoteo, Pablo nos habla del carácter de los falsos maestros. Riquelme Álvarez y a mi buen amigo y hermano Edgar Antonio González Vázquez, saludos a ustedes, que Dios les bendiga. 2 Timoteo 3, 1 al 9 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, porque habrá hombres, y aquí viene lo que manifiestan, son varias características. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Métale todas las obras de la carne que usted quiera ahí. Y oiga lo que dice, otra cosa que los caracteriza muy importante: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué dice Pablo? Punto y coma: apártate de ellos, a estos evita. Pero, ¿qué está hablando aquí Pablo? Del carácter de los falsos maestros. Ya vamos a ver lo que dice Pedro. Porque de estos son los... Aquí habla un poquito más, mire, para que vea que yo no dejo nada debajo en el canasto. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, bajas pasiones. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la misma manera, aquí vuelve a mencionar Pablo a alguien: Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. El carácter de los falsos maestros. Bienvenidas Margarita y Rosario Cortés, mi hermana Chayito. Bienvenidas las dos, que Dios les bendiga. Este pasaje de 2 Timoteo nos habla del carácter de los pastores, de los falsos pastores y maestros de este tiempo. Y Pablo lo reconoce por nombre, como lo hace desde la primera epístola. Una de las más inmorales en nuestro medio, muy conocida, que ahora identifiqué cuál es su verdadero problema: lesbianismo. Se llama Yadira Tavares. Es una mujer pintarrajeada con unas uñas de halcón, que usted la puede ver a cada rato, y ahora se llama pastora, dando palabras de profecía, y que yo te digo, y que el Señor tiene para ti. ¿Qué es eso? ¿Sabe cuando comencé a descubrir, dentro de todas sus falacias que dice y que sostiene? Porque ella dice que el que se atreva a hablar contra los homosexuales, las lesbianas de la liga LGBTita tontita,
lo va a bloquear de sus redes sociales. A mí había una persona que aquí me había metido, Lorenita Derazo, bienvenida, que me había metido a estarme mandando todas esas estupideces. Yo la bloqueé y la eliminé. No. Mire, Yadira Tavares, Wanda Rolón, Ana Méndez, aquella que vamos a escuchar hablar a los billetes. Ronnie Chávez, César y Claudia de Castellanos, Cash Luna, y nuestro medio estamos inundados de falsos megapastores y profetas, hijos del infierno, inmorales, hipócritas, codiciosos. Aquí está, hermano. Y podría yo extenderme mucho más. ¿Cómo reconocemos a un falso profeta? Si cuando lo que dice diluye, tuerce lo que Dios ha dicho en su palabra, no está hablando en nombre de Dios. Está hablando con su propia misión y visión, como me dijo alguien, para su propio vientre, no para la gloria de Dios. ¿Cómo reconocer a un falso profeta? Diluye la palabra de Dios. Le habla más de dinero. Es un yo aquí, yo el Señor, yo cuando vine no tenía, y yo cuando... Siempre se están enalteciendo a ellos mismos. Y siempre están pidiendo dinero. Para la causa del reino. ¿Del reino de quién, digo yo? Un falso profeta es uno que te disfraza el mensaje de Cristo. Es uno que no te predica la soberanía de Dios, el señorío de Jesucristo, y no te manda a la verdad infalible e inerrante de la Escritura. Si usted quiere, deseche todo lo que yo le estoy diciendo. Quédese con la palabra. Con ella es más que suficiente. El tercer pasaje, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Gracias a mi hermano Ángel. Saludos a aquellos que están saboreando su café. Porque en segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3, Pedro no solamente nos habla sobre la realidad de los falsos profetas, sino de la estrategia. Fíjese bien cómo venimos. En el primer pasaje Pablo hablaba de la realidad de los falsos maestros y la falsa doctrina. En el segundo, del carácter de los falsos maestros. Pedro nos va a hablar no solo del carácter, de la estrategia. Mire lo que dice. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y aquí viene, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Recuerdo con tristeza y con vergüenza cuando alguien un domingo en la mañana se levantó y gritó: aquí el que establece la doctrina soy yo. Yo dije, wow, aquí hay un lobo. Yo dije, qué equivocado está. Y está por eso teniendo ahora ciertos resultados en su ministerio. Introducirán encubiertamente herejías destructoras. Este muchacho medio homosexual, Cash Luna, con toda la jauría que le sigue. El libro de los Hechos nos da, por lo menos al comienzo, los 3 requisitos que se calificaban para un apóstol. Número 1, haber participado del bautismo de Juan el Bautista. Número 2, haber caminado con Cristo durante los días de su ministerio. Y número 3, ser testigo de su resurrección. Simplemente, Hechos capítulo 1. Pero ahora, con esta nueva generación de apostolobos que ha aparecido, ellos dicen que tienen la misma unción que los apóstoles del Señor, pero le añaden algo: con una nueva revelación para estos tiempos. Yo digo, y tuercen todos los pasajes de la Escritura que usted quiera, para hacerle creer, engatusarlo a usted y hacerle creer que ellos tienen una palabra que Pablo no tenía. Mire qué iniciados estos. Introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y aquí está usted, a mi amado hermano y amigo, si quiere. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y mire lo que dice: por avaricia, por dinero, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. A usted que a cada rato le están pidiendo dinero en envases plásticos, en sobres, le piden desde joyas, muchos piden hasta escrituras, atajo de ladrones.
Aquí está, harán mercadería de vosotros. No, a muchas de estas personas, a estos apostolobos, ladrones, falsos profetas y pastores, no les interesa el cambio de su vida, no les interesa su santificación, no les interesa su salvación, les interesa el dinero que usted les pueda dar. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas que aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. ¿Y quiénes son los que llenan las iglesias o los ministerios de estas personas? Seducen a las almas inconstantes. ¿Quiénes son las almas inconstantes? Quienes no tienen verdaderamente una vida de devoción diariamente con Dios. Cualquier charlatán los llega a impresionar. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, la codicia, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Mire, termina. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen otra vez con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido del error. Estos son los que dice el apóstol Pedro, que habiéndose escapado de las contaminaciones del mundo, vuelven a ser enredados, y les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Alguien me acordó esto hoy en la mañana. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Aquí está la estrategia. Solo le voy a suplicar una cosa, amado amigo y hermano que me escucha. En el próximo culto, en el tiempo de los anuncios, fíjese de qué habla más su pastor, fíjese de qué habla más su líder. Y con todo amor y con todo respeto lo voy a decir, yo no oigo eso en las iglesias católicas, fíjese. Que el cura esté pidiendo ofrendas sacrificiales de sobre, de cumbo, de lo que usted quiera, de sombrero, de canasto. Yo no escucho eso, fíjese. Pero sí conozco un montón de sinvergüenzas, líderes evangelocos, que a cada rato están pidiendo dinero. Miren, los directivos quisieron que yo estrenara carro, y pues si ellos me lo dieron, hombre, por favor. Aquí el pueblo cristiano es necesario que despierte, como el pueblo salvadoreño ya despertó, y se dio cuenta que a todos aquellos que eligieron y ahora están dirigiendo supuestamente los destinos de la nación, son un atajo de asesinos, malvividores, ladrones, corruptos. Porque el pueblo está muriéndose de hambre con Venezuela, con aquel asesino, y ellos viviendo, disfrutando de las mieles del imperio al que tanto maldice. También el pueblo cristiano es necesario que despierte. Es necesario que se dé cuenta que si el mensaje que le están predicando lo llama a un verdadero arrepentimiento, a una vida de dedicación y de entrega incondicional a Dios, a un verdadero cambio de vida, o solo le hablan de prosperidad, o solo le están pidiendo dinero. Juan, en su primera epístola que estamos revisando, dice, primera de Juan capítulo 2 versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, muchas de esta gente, un buen maestro que se convierte en un falso maestro, sale, abandona la fe original en la que había creído. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros en la fe verdadera en Jesucristo. Pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos no son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Dice Juan, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y eso habla de nuestra confesión de fe en Jesús como el Señor y el Salvador de nuestra vida. Termina diciendo Juan, amados, no creáis a todo espíritu, a todo falso profeta, a todo falso pastor,
sino probad los espíritus. Pruebe el mensaje de estos hombres si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo aquel hombre, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual a vosotros habéis oído que viene y que ya está en el mundo. Los púlpitos evangélicos están plagados de falsos pastores, profetas y apóstoles. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo dijo en Juan capítulo 16, versículo 8, que cuando el Espíritu Santo viniera, convencería al mundo de justicia, de juicio y de pecado. De justicia por cuanto yo voy al Padre, de pecado por cuanto no creen en mí, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado con todos los que le siguen. El Espíritu Santo nunca nos va a guiar a apartarnos de la Escritura, nos va a llevar a la Escritura. El Espíritu Santo no habla por cuenta propia, oirá todo lo que oyere del Padre y de mí, dijo. El Espíritu Santo no se glorifica a sí mismo. Usted no tiene por qué andar orando en el nombre del Espíritu Santo. O enseñó eso Cristo. Y todo lo que pidierais al Padre en nombre del Espíritu Santo, Él lo dará. Vez tras vez usted puede ver en el Evangelio principalmente de Juan, y dice: todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, no en el nombre de María ni de ningún santo, en mi nombre, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. No nos equivoquemos. Pero termina Judas, en los minutos que nos quedan, tenemos tiempo todavía. Judas, versículo 3 en adelante. Amados, y me acuerdo de mis clases de apologética cuando tenía mis discípulos. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Y le voy a decir una cosa: prefiero morir equivocado creyendo que la Biblia es la única verdad infalible e inerrante para mi vida, que cambiar mi manera de pensar. Usted necesito, por favor, en el nombre de Jesús, necesitamos que se levante un pueblo que tenga convicción propia en la palabra y que deje de defender a ese montón de ladrones que se han apropiado del púlpito. La verdad que tenemos que defender es la verdad de Dios en su palabra. A Dios y a Jesucristo no necesitamos defenderlo. Ellos son más que suficientes. Necesitamos defender la verdad de Dios, arraigarnos en ella, no en la verdad de ningún falso apóstol, hipócrita, mentiroso y ladrón. Contender, el apóstol y Judas hacía memoria de los Juegos Olímpicos, de los Juegos Grecorromanos, en la lucha cuerpo a cuerpo, cuando se echa mano del último recurso de fuerza para vencer al oponente. Hay que conocer la palabra, no hay que andar repitiendo lo que dice cualquier sinvergüenza desde el púlpito. Por favor, señores, la verdad que a mí me va a salvar es la verdad de Dios en su palabra, no la verdad de ningún hombre. Hace tiempo me dijo un hombre en cierta reunión: sí, pastor, nosotros hayamos visto que usted y nosotros tenemos la misma doctrina. Semejante ignorante, ni él mismo sabe lo que es doctrina. Todo porque era miembro de una junta directiva. ¿Qué le pasa? No, hombre. No, hermano. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Mire cómo le llama: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Mire cómo le llama a Judas: nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para ustedes que engañan a mi pueblo, dice el Señor, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Esto les espera, porque se están llevando con ellos a una cantidad de gente que llegó creyendo en el mensaje de ellos. Pero vosotros, amados, y habla ya a ese pequeño remanente, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el tiempo postrero
habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. No han nacido de nuevo. Y son pastores de iglesias bautistas, de iglesias pentecostales, de iglesias proféticas, de iglesias de Asamblea de Dios, de iglesias católicas. Porque hoy se ha vuelto un cáncer. La iglesia católica es un poquito más reservada y ellos se tapan solitos. La iglesia evangélica, les vale. En cuanto andan con su mujer, andan con cualquier amante. Roban descaradamente. Pero esta palabra es para nosotros. Como le dije, en el nombre de Jesús, con todo amor, si alguien se sintió aludido, me tiene sin cuidado, le pido perdón. Pero yo no puedo dejar de oír y de decir lo que Dios me ha enseñado en la palabra. Borre todas mis palabras. Quédese solo con lo que dice la Biblia. Y hemos ido pasaje tras pasaje. Porque el apóstol Pedro nos deja una comisión: a vivir una vida de santidad. Llevar la santidad de Dios a toda nuestra manera de vivir. Le dejo una tarea: escuche a su pastor, al que usted dice que es su pastor. Asegúrese que lo que está diciendo está arraigado en la verdad de la Escritura. Cristo dijo, ya os lo he dicho antes, las advertencias de Cristo fueron claras y directas. El apóstol Pablo no dejó nada debajo del tapete. Yo creo que como en el pueblo salvadoreño, en muchas partes, también el pueblo cristiano es hora que despierte y dejen de adorar pastores, denominaciones, y se vuelvan a la Escritura. El gran Jimmy Swaggart, que luego cayó por infidelidad en los pecados que muchos ya saben. Jimmy Swaggart tiene una de las enseñanzas más poderosas, que logró juntar a 55 millones de televidentes alrededor del mundo con un mensaje: volvamos a la Biblia. Es que mire, allá en Colosenses capítulo 1, tenemos un par de minutos, termino diciendo, en Colosenses capítulo 1, eso fue lo que el apóstol Pablo dijo en Colosenses 2, 5 y 6, al 7 en realidad. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante estoy en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, vivid en Él. Y mira lo que dice: arraigados y sobreedificados en Él, que el fundamento y los muros de su vida sean de Jesucristo. Pero no termina ahí. Y confirmados en la fe. ¿Cuál fe? La Biblia como cuerpo de doctrina, como norma de fe y de vida para nuestras vidas. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Falsos profetas. ¿Qué dice la Biblia? Ya lo leímos. Ahora depende de usted. Padre, te damos gracias en esta mañana por este tiempo tan bello que nos has dado alrededor de tu palabra. Señor, que ella quede guardada, que quede arraigada en nuestro corazón. Bendice esta radio, a mi hermano Ángel, por donde quiera que ande, Señor. Guárdalo de todo peligro, líbralo de todo mal. A todos los que participamos aquí, Señor, bendíceles a ellos. Danos, oh Señor, el corazón sensible para entender que debemos vivir para ti. Hasta aquí hemos llegado, amados amigos y hermanos. Hasta la próxima. Que el Señor les bendiga.